Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. El cambio no debe solo reducirse a lo funcional, debe ser conceptual. Un modelo nacional, popular, inclusivo, con equidad, con justicia social, con libertad, igualdad e inclusión. La lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza, en la que vamos obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. El esquema de esta clase, entre 2002 y 2010, en realidad es el inicio, para pensar en el inicio, es el epílogo de la clase anterior, que es la crisis del 2000-2001, digamos, la situación que se genera tan conflictiva en la Argentina en ese contexto, con niveles de desocupación alarmantes, marginalidad, etcétera, con un sistema financiero, digamos, en profunda crisis, con la situación del corralito, exacto, con una situación monetaria donde aparecen monedas, patacones, etcétera. En un momento circulaban 17 monedas. Con trueque. Con trueque, digamos, bueno, en lugar de una economía de mercado. Esa es un poco la situación que va a permitir empezar a explicar lo que ocurre El tipo de cambio disparado, se salió del 1 al 4-1 prácticamente al final de esta conmoción. Sí, realmente fue un periodo de desorden espectacular. Que culmina con la caída del gobierno, ¿no? Claro, con la renuncia, además una crisis política profunda. A principios del año del 2001 renunció el vicepresidente, a fin de año el presidente, una crisis política, conflicto al interior del partido mayoritario. Y yo diría que una primera conclusión de ese periodo es que la democracia argentina resistió. Volvió a resistir situaciones de extrema tensión, eligiendo las autoridades conforme a las reglas de la Constitución. Y este fue un paso realmente muy importante. he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. Chao, hasta luego. Ahí está, profesor. Hola, Hola. profe, disculpe, ¿podemos hacerle una ¿Cómo pregunta? están? Sí, cómo no. Según su visión, ¿cuáles fueron esas oportunidades ocultas detrás de la crisis del 2001? Bueno, es que en realidad la recesión, la crisis había sido tan profunda que era relativamente natural que cuando se estabilizara un poco la economía, toda esa capacidad productiva, los equipos ociosos, el desempleo, generara las condiciones para el crecimiento económico, ¿no? La utilización inmediata, ¿no? Cerrando un poco, de alguna manera, la brecha entre las potencialidades de la economía argentina, de la producción argentina, con la situación real en ese contexto, ¿no?
Y para usted, ¿qué tan determinante fue la influencia del ministro Lavagna? Bueno, fue bastante significativo, ¿no? En abril del 2002 asume Lavagna y allí, digamos, la situación de la devaluación de la moneda va a generar condiciones de competitividad para la economía argentina, para alentar las exportaciones y también para iniciar un proceso pequeño de sustitución de importaciones inicialmente, pero de algún modo se va generando un sendero positivo para el crecimiento económico, ¿no? La moneda de un país en sí no tiene un valor real, sino que representa un valor respaldado normalmente en oro. Si el país emite más billetes o les da un valor más alto de lo que puede respaldar en riqueza, se tienen que realizar ajustes de valor. La devaluación, entonces, es esa reducción del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Kirchner gana las elecciones en abril de 2003, él era gobernador de Santa Cruz y ya, digamos, lo que tiene que hacer es, de algún modo, profundizar el rumbo económico que se había generado en los meses inmediatos anteriores, ¿no? En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para que de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Les podría recomendar estos, Acá tenemos sobre la situación económica más reciente. Gracias. Y en aquel momento, para mucha gente, tomar un café en un bar se había vuelto un lujo. Sí, era una situación complicada desde el punto de vista del consumo, estaba muy restringido, ¿no? En ese contexto de la crisis, además caen mucho las importaciones, empiezan a recuperarse las exportaciones y se genera una situación más holgada en la balanza comercial, una balanza comercial favorable, ¿no? Lo cual genera varias consecuencias positivas, ¿no? Bueno, en primer lugar, un superávit en la balanza comercial, una reactivación económica que luego se acompaña también con un superávit en las cuentas fiscales, ¿no? Entonces la nación, las provincias empiezan a recibir más ingresos y esto le da más fortaleza también a la política económica, que sumado, digamos, a la situación de las exportaciones o el aliento de las exportaciones y un proceso de sustitución de importaciones, de desarrollo de algunas actividades industriales internas, va generando una consolidación de la recuperación económica en ese contexto. Las exportaciones aumentaron de 30.000 millones de dólares en 2003 a más de 46.000 millones en 2006. Las importaciones pasaron de casi 14.000 millones de dólares a 34.000 millones en el mismo periodo. Como consecuencia, los saldos de la balanza comercial resultaron positivos, revirtiendo la tendencia prevaleciente en los años 90. Y esta situación permitió una acumulación de reservas, ¿no? Que entonces esto va a permitir una mayor consolidación también de la política económica y una mayor autonomía de la política económica. Un elemento clave, yo diría, de la política económica en este contexto es la devaluación, ¿no? Porque genera competitividad para las exportaciones y el aliento de la sustitución de importaciones. La recesión provocó una fuerte baja de las importaciones. Claro. Las exportaciones se estaban andando bastante bien. Entonces se da la paradoja de que un país que acababa de declarar el default, que no podía pagar la deuda porque efectivamente no la podía pagar, comienza a acumular reservas en el Banco Central. Al mismo tiempo, al abandonar la convertibilidad, se especifica el sistema monetario. En vez de funcionar sobre una moneda extranjera, el sistema monetario funciona sobre la base del peso. Entonces se recupera la autoridad monetaria, el Banco Central. Sobre esa base es posible restablecer el equilibrio fiscal. Y este conjunto de circunstancias nuevas configuraba una posibilidad distinta, porque desde la perspectiva neoliberal se quería insistir en las mismas políticas. Claro. Dolarizar, establecer una banca offshore, es decir, que los bancos argentinos fueran sucursales de bancos extranjeros para recoger dinero acá, que se iba a decidir cómo se iba a utilizar afuera. Es decir, la respuesta convencional fue seguir el mismo camino. Pero afortunadamente el país se dio cuenta y tomó otro rumbo. Como las circunstancias habían cambiado, era posible recuperar el comando de la política económica, empezar a acumular reservas en el Banco Central, administrar el tipo de cambio, ordenar el sistema monetario. Había que resolver el problema de la deuda. Y el tema de la deuda, desde luego, y buscar una salida de la deuda
que no fueran las salidas anteriores, Claro. de volver a recurrir a la ayuda internacional, lo cual hubiera encajado al país otra vez en el neoliberalismo, sino hacer una propuesta nacional, que es lo que se hizo con el canje del 2005. El país dijo, puedo pagar en estas condiciones, voy a pagar en estas condiciones, esto es lo que hay disponible, y como se sabe, la inmensa mayoría de los tenedores de bonos aceptaron la situación, y el país entonces encuadró su deuda. Es necesario el rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito para que dejen de funcionar como gendarmes financieros para la imposición de perniciosos ajustes fiscales y comiencen a jugar un claro rol partidario de la promoción del crecimiento, el desarrollo sustentable y la equidad. El gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores, en lo que se llamó el canje de la deuda argentina. El mega canje de 2005 consistió en un canje de bonos por un monto de 82 millones de dólares, al cual adhirieron el 76% de los tenedores. A fines de 2005 la deuda con el Fondo Monetario Internacional estaba cancelada. El país había desembolsado 9.500 millones de dólares. La reestructuración de la deuda externa permitió a la Argentina aliviar las cuentas fiscales y comenzar una política de crecimiento económico con inclusión. El pago al FMI otorgó soberanía económica y libertad para la ejecución de las políticas nacionales. Y al encuadrar su deuda, se produce un cambio extraordinario en la situación de la economía argentina. Claro. Porque de un Estado que estaba crucificado y con una impotencia absoluta para hacer política económica, reaparece un Estado con solvencia fiscal, recursos para hacer política Con económica. capacidad para hacer políticas Y activas. esto, desde luego, plantea conflictos políticos, porque aquellos que están ligados a la estructura de intereses prevalecientes, a lo que más le tienen miedo es al Estado. La política industrial es el conjunto de medidas que se implementan para favorecer ese sector. Desde el Estado, aplicar incentivos y beneficios a la inversión y producción local, además de la protección de la competencia leal en el mercado nacional, son herramientas con las que se acompaña al sector. Un ejemplo es el control de las importaciones para favorecer la producción nacional. La industria nacional fue el principal artífice del crecimiento post-devaluación. Entre 2003 y 2010, la industria nacional creció un 70%. El total de parques industriales pasó de 80 a 280. El número de empresas pasó de 2.200 a 7.800 y de sus empleados de 78.000 a 240.000. La inversión pública fue fundamental como herramienta para favorecer la competitividad de la industria. Pasó de 0.7% del PBI en 2002 al 4.3% en 2010. Sidus, empresa líder de la industria farmacéutica, es un ejemplo de innovación y crecimiento ligado a las políticas industriales nacionales. Hola. Hola, ¿Qué Marcelo. tal? Adelante. Bárbaro, gracias. ¿Por qué no me cuenta un poquito la historia, los orígenes de la empresa? Los orígenes nuestros son típicamente farmacéuticos porque se remontan a la década del 20. Mi abuelo, que vivía en Barcelona, en España, trabajaba, era el gerente de una compañía española farmacéutica de esa época, que es Andrómaco, el Andrómaco que hoy actualmente está en el mercado argentino, y que viendo un poco el desarrollo que tenía América en aquella época, le propusieron que venga a la Argentina a ver el mercado. Entonces, bueno, decidieron instalarse en Argentina y mi abuelo vino en el año 27 y ahí comenzó el desarrollo. Y así fue como surgió la semilla de que en el año 38 mi padre, junto con su hermano y otro socio, fundaron Sidus como empresa farmacéutica autónoma. Bueno, y continuó, hoy Sidus tiene prácticamente 75 años, estamos a punto de cumplir 75 años. La idea de invertir en innovación se generó a partir de los 70. El primer gran desafío fue convencer a los investigadores, porque lo que hoy
afortunadamente es una política y está reconocido de la necesidad de la convergencia público-privada, en los 80 no era lo mismo, no había esta conciencia. Ni por parte de los empresarios, que desconfiaban mucho del conocimiento que se podía generar. El investigador puro, el investigador. Exactamente. La ciencia, ¿no? Y tanto como del investigador, que no quería de alguna forma contaminarse con lo que significaba la vinculación con el aparato productivo. Cierto recelo hacia los empresarios o hacia ese tipo de actividad. Totalmente, totalmente. Acá tuvimos algunos ejemplos paradigmáticos. Acuérdese usted que para esta época el doctor Sadowski era el secretario de Ciencia y Técnica. Claro. Todavía no teníamos ministerio, que este es otro elemento también importante, que hoy ya tenemos un ministerio de ciencia. Y en algún momento tuvieron también el apoyo del Banco Provincia, el apoyo financiero para ampliar la capacidad productiva, para ampliar las plantas. En ese momento, desde el Banco Provincia se generó el área de vinculación científica Jorge Sábato, que era un proceso, la verdad, muy... Allí estaba Aldo Ferrer. Aldo Ferrer era presidente del Banco Provincia, y generó este desarrollo que la verdad que era muy necesario, porque la posibilidad de que el sistema financiero pudiera prestar para proyectos de largo aliento, estamos hablando en la década del 80, 85, 86, sí, una era situación muy complejo. de inestabilidad macroeconómica muy fuerte. Exactamente, y aparte una falta de conciencia respecto de esto, ¿no? En ese aspecto Ferrer y el Provincia fueron pioneros, ¿no? Hoy esto está institucionalizado incluso desde el aparato público a través de la agencia y que forma parte del Ministerio de Ciencia. Pero en aquella época la verdad que fue un hito innovador. Juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta el 10 de diciembre de 2007 con la idea de continuar y profundizar el proyecto de Néstor Kirchner. En marzo de 2008 surgió uno de los problemas más importantes que tuvo su mandato: el conflicto entre el gobierno y el sector rural. El problema comenzó con la resolución 125, en la que se comunicaba la decisión del gobierno de aumentar los impuestos sobre las exportaciones agropecuarias, en particular los granos. Este impuesto es conocido como retenciones. En la Argentina se aplican retenciones a casi todos los bienes que se exportan, y el monto de ese impuesto va desde el 5 hasta el 100% del valor exportado. Las retenciones son un instrumento de la política económica que genera un ingreso fiscal. El Senado no aprobó esas retenciones y el gobierno derogó la resolución 125. En este nuevo contexto también podemos pensar en un rol diferente, un papel diferente por parte del Estado al que había tenido en el contexto de los años 90. Claro, sin ninguna duda. Yo creo que la resolución del tema de la deuda permitió realmente recuperar la política pública, la capacidad financiera del Estado para hacer políticas públicas y no estar dependiendo de los criterios de los mercados internacionales que están siempre alineados con la ortodoxia, es decir, con el enfoque neoliberal. Entonces esta recuperación de soberanía fue un paso muy importante, es lo que cambia en realidad el curso de los acontecimientos. Y entre las decisiones muy importantes está, por ejemplo, la nacionalización del sistema jubilatorio, que recupera simultáneamente con la aparición de un superávit primario importante, con superávit fiscal, una masa de recursos muy fuerte para hacer objetivos de política económica, atendiendo desde luego a la sustentabilidad del sistema previsional, porque hay una responsabilidad hay que poder pagar después las jubilaciones. Entonces es una masa de recursos que bien usados fortalece la capacidad de pago a futuro. La estatización de las AFJP fue otra de las medidas importantes que tomó el gobierno kirchnerista. Yo en realidad me interesaría saber, porque nunca he entendido las AFJP.
Bueno, ahora ya desaparecieron, ¿no? Pero estas entraron en una situación de crisis, todo el sistema previsional, a partir de la situación económica que se generó entre 1998 y 2001, donde hubo una caída importante de los aportes de los trabajadores por la propia desocupación y también de los aportes previsionales que tenían que poner los empresarios. Entonces todo el sistema quedó de algún modo hackeado y con muchos problemas. Resultan 46 votos afirmativos, 18 negativos, una abstención. En noviembre de 2008, el gobierno de Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para eliminar el sistema de capitalización y las AFJP que lo administran, y así volver a establecer un régimen de reparto público. La legislatura aprobó el proyecto por mayoría, dando fin a las AFJP. Las razones invocadas fueron que la Constitución argentina ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado, a la vez que el sistema privado había demostrado ser poco eficiente. Frente a una crisis descomunal, el país se mantuvo de pie, porque tenía sus cuentas ordenadas. Una capacidad para enfrentar esos shocks Estaba externos parado en sus negativos. propios recursos, claro. Estaba parado en sus propios recursos, no le pedía nada a nadie para pagar sus cuentas. Y esto en las personas, como en los estados, es un dato fundamental. No para estar aislado del mercado financiero, sino para estar de otra manera. Y esto, vuelvo a insistir, creo que fue un paso sin duda muy importante, que se reflejó también en el comportamiento de la economía real, claro, con un crecimiento del Producto Interno superior al 8 o 9% en el transcurso de la última década, digamos, del segundo centenario y primera década del siglo XXI, muy notable. Y después, digamos, del bajón de la crisis mundial que provocó en el 2009 sobre la economía argentina, la economía volvió a repuntar. Otro desafío que tuvo que enfrentar el modelo actual fue la crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2008. Después de varios meses de debilidad y pérdida de empleos, entre 2007 y 2008 quebraron medio centenar de bancos y entidades financieras. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares para salvar algunas de estas entidades. El colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población estadounidense. Las consecuencias se replicaron en muchos países, pero en la Argentina no se percibieron desórdenes. Esto habla de un control de la macroeconomía y una solidez del sistema financiero nacional. Pero el Estado reapareció en muchos sentidos. Reapareció, por ejemplo, en la negociación con las empresas públicas privatizadas. Antes uno tenía la sensación de que negociadores de un lado y de otro estaban sentados al mismo lado de la mesa. Claro. Era un Estado concedente. Un Estado concedente. Entonces ahora hay una negociación. La negociación puede ser buena, mala, regular. A veces podría ser mejor. Pero la reaparición del Estado como un ente que responde a un interés público en función de la situación política existente es un paso importante. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Quiero que esto se convierta en una política de Estado. Quiero que esto no pertenezca a un solo gobierno. A mí me toca tomar la decisión. Yo solo soy un instrumento, pero no soy eterna. Otras vendrán. Tengamos en claro que las empresas que están aquí, aun cuando sus accionistas sean extranjeros, las empresas radicadas aquí son empresas argentinas. Una serie de decisiones de política reveladoras, vuelvo a insistir, de que hay un objetivo distinto de política económica y hay un Estado con capacidad de ejecutarla, con un grado de autonomía que le ha dado, entre otras cosas, un grado de resistencia muy grande a los acontecimientos internacionales. Claro. Con temblores financieros mucho menos graves que el que ocurrió en el 2008, la Argentina era un tembladeral. Seguro. Hay algunos avances interesantes también desde el punto de vista de las actividades industriales, ¿no? Hay una recuperación importante. Duda, claro. Todavía el entramado industrial heredado de los años 90 pesa, digamos, está deteriorado, pero hay una recuperación. Hay una recuperación, ha habido un comportamiento continuamente dinámico del sector primario, con una agricultura que ha provocado una revolución tecnológica muy importante, un sector industrial que se ha recuperado y una situación de consolidación de las finanzas públicas, de la situación monetaria, de las reservas del Banco Central, escenario en el cual se abren una serie de interrogantes con los cuales seguramente vamos a concluir esta reflexión. ¿Por qué estamos iniciando, digamos, la primera década del tercer centenario?
segunda década del siglo XXI, sobre la base de logros muy importantes de un país que supo cambiar el rumbo y que al mismo tiempo se le abren una serie de interrogantes políticos, económicos, en un escenario internacional lleno de oportunidades, pero con muchos desafíos. Pero es el momento para pensar en perspectivas de largo plazo. Pero hay posibilidades para pensar en el largo plazo sobre la base de la experiencia de que el país tiene con qué. Es decir, que si el país tiene respuestas suficientemente racionales, tiene por delante un futuro promisorio. Este es el gran desafío.